¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en el curso que tenemos para ustedes preparado, que es Prepárate para el verano. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy interesante porque vamos a estar platicando sobre el golpe de calor. Vamos a saber qué es, qué no es, qué sí debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer y ahorita que estamos en pleno verano, poder saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestras mascotitas estén lo más cómodas posibles y sobre todo para que no se vayan a enfrentar a esta situación que nosotros conocemos como el golpe de calor. ¿Por qué? Porque el golpe de calor es una situación en donde de verdad se puede poner en riesgo la vida de los animalitos. Así que nosotros hay que pues aprender qué es lo que nosotros debemos de hacer en golpe de calor, qué es lo que no debemos de hacer. Debemos de conocer todas estas cuestiones. Así que antes de empezar les voy a pedir por favor que allí en el chat me escriban ¿cuál es la razón por la cual nos están acompañando a esta noche? ¿Qué es a lo que se dedican? Si tienen mascotitas, cuántas mascotitas tienen. Vaya, me gustaría que me compartieran un poquito de ustedes. Es decir, que nos cuenten a los que estamos leyendo el chat, por qué es la razón por la cual están acompañándonos en el día de hoy. ¿Por qué se animaron a registrarse en este pequeño cursito? Cuéntenme de dónde nos están visitando, de qué parte de la República, cuántas mascotitas tienen, o igual de qué parte del país nos están visitando, cuántas mascotitas tienen, si alguno vive en algún lugar donde existen altas temperaturas o han tenido alguna situación en donde ustedes se han tenido que enfrentar a lo que nosotros concebimos como el golpe de calor. Así que ahí me lo escriben en el chat y lo vamos a ir leyendo. Igual si ustedes están estudiando veterinarios o veterinarios también sería muy padre saberlo. Entonces, pues, menos bla bla bla, más pum 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 y vamos a empezar a aprender. Que eso es a lo que vienen a aprender el día de hoy. Entonces, hoy vamos a tener un cursito en el cual vamos a estar aprendiendo sobre lo que es el golpe de calor. Así que les agradezco que nos dejen mucho ahí sus likes, que compartan, y sobre todo que sigan aquí a Profe Lobo, porque recuerden, el lema de Profe Lobo es nunca dejes de aprender. Así que por favor, nunca dejen de aprender y les agradezco mucho que nos estén acompañando en esta noche para aprender sobre golpe de calor. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que es el golpe de calor. Nosotros vamos a estar hablando sobre el golpe de calor. Entonces, si nosotros vamos a estar hablando acerca de estas cuestiones, tenemos que mínimamente saber qué es el golpe de calor, qué no es el golpe de calor, cuándo nos vamos a enfrentar a una situación de golpe de calor y todas estas cuestiones. Entonces, primero que nada, ¿qué es el golpe de calor? Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir, ahora sí que tratando de generar el mayor conocimiento posible. Igual, si ustedes tienen alguna duda, no duden en escribirla ahí en el chat y con todo gusto yo se las voy a ir respondiendo. Si hay alguna cuestión que yo no sé, seguramente se las voy a decir, porque pues aquí no somos, bueno, quisiera yo saberlo todo, pero no lo sabemos todo. Y si hay alguna cosa que no sé, se los voy a comunicar para que ustedes, sepan que no lo sé y seguramente después en algún video o en algún correo o en algún artículo o en algún curso les aclararé esa duda. Muy bien, primero que nada vamos a definir lo que es el golpe de calor. Bueno, antes de empezar, estoy viendo por aquí comentarios muy interesantes. Estoy viendo que nos acompañan personas desde Veracruz, desde Nuevo León, lugares en donde en Coahuila, en Sinaloa, lugares en donde la temperatura puede llegar hasta los 50 grados o más. Hace escasas 3 semanas estábamos pasando todo el país por una ola de calor inmensa y la verdad muchas de estas situaciones pues si no se manejaban de forma adecuada, pues pudieron hacer que ciertos animalitos llegaran a sufrir esta cuestión que es el golpe de calor. Así que primero vamos a platicar qué es esto del golpe de calor. Ahora sí vamos a entrar en materia. Muy bien, vamos a definir lo que es el golpe de calor. El golpe de calor vamos a definirlo como un síndrome de lesión celular generalizado.
Ahora, este síndrome de lesión celular generalizado se debe a un aumento significativo en la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a pasar es que va a empezar a elevarse la temperatura corporal del animalito a un punto en donde se va a perder el centro de termorregulación. Es decir, el animalito ya no va a poder controlar toda esta temperatura, el animalito ya no va a poder controlar de forma adecuada y certera lo que es la temperatura que está sintiendo, y al no poderla controlar, pues se desencadena este golpe de calor. Entonces, el golpe de calor siempre va a aparecer cuando la producción de calor sea o se vea superada por la disipación de calor. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser como una especie de balanza. Va a empezar a subir la temperatura, el animalito va a intentar utilizar algunos recursos para tratar de bajar la temperatura. Sube la temperatura, luego el animalito trata de usar sus recursos para bajarla. Pero va a llegar un punto en donde los recursos que usa el animalito para bajar su temperatura van a ser superados, no van a alcanzar a disminuir la temperatura y la temperatura va a subir, 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 va a subir hasta que se produce lo que nosotros concebimos como el golpe de calor. Entonces, recordemos que el golpe de calor se va a presentar cuando nosotros veamos que la producción corporal de calor va a ser mucho mayor que los mecanismos fisiológicos de disipación. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor que se va a sentir, o el calor que nosotros, bueno, no nosotros, el calor que van a sentir nuestros animalitos simplemente se va a ver superado por o va a superar los mecanismos de disipación. Eso quiere decir que el animalito, por mucho que lo intente, no se va a poder enfriar. Aunque el animalito quiera, no se va a poder enfriar. ¿Por qué? Porque se están superando todas estas cuestiones de los mecanismos. Ahora, hay que entender una cuestión muy simple y sencilla. Muchas veces pensamos que un perro es, por ejemplo, como si fuera un humano chiquito, o un perro es un gato, o un gato es un puerco. No. Un perro es un perro, un gato es un gato, un humano es un humano, y todos ellos nosotros vamos a ver que tienen diferentes o tienen ciertas diferencias, y dentro de esas diferencias, una de las más importantes es entender que nosotros, cuando hablemos de lo que tiene que ver con el golpe de calor, es primero que nada entender cuáles son los mecanismos que utilizan los animalitos para tratar de bajar su temperatura. Primero que nada, los animalitos, o sea, los perros específicamente, ellos no sudan, no transpiran. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros nos podemos hacer ejercicio, ¿qué es lo que empieza a pasar? Lo que va a empezar a pasar es que empezamos a sudar. ¿Para qué sudamos? Nosotros empezamos a sudar ¿para qué? Para bajar nuestra temperatura corporal. ¿Por qué? Porque por el calor específico del agua y las propiedades del agua, el agua va a absorber parte de ese calor para después que se puede evaporar, y así que nosotros humanos no entremos en golpe de calor. Pero resulta que los perritos no tienen ese mecanismo. Ellos no pueden sudar como nosotros, y al no poder sudar como nosotros, se desencadena y se presenta lo que nosotros concebimos como el golpe de calor. Por cierto, ni me presenté con ustedes hasta ahorita. Vengo cayendo en cuenta que ni siquiera me presenté con ustedes, para que ustedes digan, ay, bueno, ¿y quién es este tipo? ¿Por qué me está hablando de golpe de calor? Hacemos un breve paréntesis para que me presente con ustedes, porque acabo de recordar que a lo mejor muchos ya me conocen, muchos otros no me conocen, pero pues me presento con ustedes. Soy el médico veterinario zootecnista Rodolfo Robles. Tengo una maestría en ciencias de la producción y la salud animal, tengo una maestría en ciencias de la educación, ahorita estoy, bueno, ya terminé la carrera de mercadotecnia internacional y voy en séptimo semestre de diseño y comunicación visual. Dejando de lado mis últimas dos carreras, toda mi formación que tiene que ver con veterinaria se ha enfocado en esta cuestión de poder transmitir los conocimientos de forma efectiva, y por eso estamos aquí. Bueno, por cierto, sí soy veterinario, por si alguien tenía duda, pueden buscar mi cédula con toda confianza en internet y la van a encontrar. Pequeño consejo que les voy a dar, seguramente se los voy a decir al final de esta charla. Recuerden que veterinario que visiten, siempre lo primero que deben de hacer es pedir su cédula profesional y cotejar su cédula profesional directamente en la Secretaría de Profesiones en la Secretaría de Educación Pública, en la parte de las profesiones, para que se aseguren que la persona que va a atender a su animalito tenga por lo menos una certificación de que terminó la carrera de veterinaria. Ahora, volviendo a esta parte de lo del golpe de calor, recordemos que si los animalitos no sudan, ellos los únicos dos mecanismos que tienen para poder disipar el calor son, uno, mediante el jadeo. Si ustedes han observado un animalito cuando empieza a tener calor, lo que hace es jadear, está
Ese es uno de sus mecanismos de disipación de calor. Entonces, uno de estos mecanismos no tan efectivo es justamente el jadeo. Y el segundo, y es mucho menos efectivo que el anterior, es colocar sus cojinetes en lugares fríos. Entonces, los animalitos, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Van a intentar disminuir su temperatura. ¿Cómo van a intentar disminuir su temperatura? Pues así, o bien o jadeando o colocando sus almohadillas en lugares fríos. Son los únicos dos mecanismos que tienen para disipar el calor. Por lo tanto, los animalitos, específicamente los perros, en su gran mayoría, tienen una alta predisposición a que puedan sufrir este síndrome de lesión generalizado. ¿Por qué? Porque no pueden disipar de forma tan efectiva y eficiente como nosotros el calor. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera, sobre todo, no de tratarlo. Este curso no va enfocado en la cuestión del tratamiento. ¿Por qué? Porque yo considero que lo más importante es la prevención. Entonces, para mí es más importante que ustedes entiendan lo relevante que tiene el prevenir. ¿Para qué? Para que cuando se llegue a presentar, o mejor dicho, para que no se llegue a presentar esta situación de emergencia. Porque si ustedes previenen, seguramente van a evitar que se lleguen a presentar todas estas cuestiones. Así que aquí lo que venimos a aprender es justamente a prevenir. Sí vamos a platicar el qué hacer en el que si se llega a presentar el golpe de calor, pero la idea es que ustedes no estén aquí para aprender justamente esta cuestión que tiene que ver el cómo enfrentarnos al golpe de calor, sino a prevenirlo. Para mí es más importante la prevención que el tratamiento. Muy bien. Ok. Ahora, cuando nosotros hablemos acerca de lo que tiene que ver con el golpe de calor, vamos a ver que se puede presentar debido a ciertas causas que pueden ser, digamos, importantes y relevantes. Dentro de estas múltiples causas que se pueden llegar a presentar en los, digamos, en los animalitos o por las cuales se puede llegar a presentar el golpe de calor, tiene que ver en que se llegue a observar una temperatura ambiental alta. Si yo llego a observar una temperatura ambiental alta, lo más seguro es que va a desencadenar un aumento en la temperatura metabólica. ¿Qué es esto de aumento en la temperatura metabólica? Quiere decir que va a aumentar la temperatura que está teniendo el animalito. Es decir, la temperatura interna va a empezar a aumentar. Entonces, cuando empieza a haber una alta temperatura ambiental, también va a empezar a aumentar lo que es la temperatura metabólica. Y al empezar a aumentar la temperatura metabólica, pues vamos a tener algunos problemas bastante serios, como que se llegue a desencadenar y a presentar lo que nosotros entendemos como el golpe de calor. Pero les digo, lo más importante para mí ahorita es que podamos prevenir este tipo de situaciones. Entonces, normalmente un animalito va a sufrir golpe de calor. ¿Por qué? Porque llegue a estar en lugares en donde hay una alta temperatura metabólica, bueno, una alta temperatura ambiental, pero no es la única razón por la cual ellos pueden llegar a sufrir un golpe de calor. Un golpe de calor también se puede presentar cuando se deje a los animalitos, por ejemplo, en lugares como automóviles, en donde digamos, estos automóviles no tienen las ventanas abajo o no están bajo la sombra. Básicamente dejan a los animalitos en los automóviles. Ahora, otra de las cuestiones que también nosotros tenemos que considerar es que los animalitos, cuando lleguen a presentar un golpe de calor, también se puede presentar porque llegan a hacer ejercicio en horas no adecuadas del día o cuando hay mucha temperatura. Ahora, desafortunadamente, cuando se llega a presentar lo que hablamos del golpe de calor, cuando se presente, tiene un pronóstico malo. O sea, si hay un animalito que se presenta con un golpe de calor, lo más seguro es que vaya, si no actúan rápidamente puede acabar en una tragedia. No quiero utilizar palabras como vaya, se desvive un animalito, porque si no a lo mejor nos pueden bajar el video y pues la intención es que sigamos aprendiendo. Entonces, cuando se presente el golpe de calor,
puede llegar a desencadenar el que el animalito no pueda seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el golpe de calor va a producir lesiones en todos los órganos, pero los principales que se van a ver afectados son, por ejemplo, los riñones, son el hígado, son el cerebro. Estos van a ser los principales, o digamos, bueno, no los principales, los primeros órganos que se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque resulta que en todos los órganos existen algo que se llaman proteínas. Dentro de la gran gama de proteínas que existen, existe algo que se conocen como enzimas. Las enzimas son sumamente importantes porque todos los organismos funcionan como funcionan gracias a las enzimas. Entonces, cuando hay una situación en donde nosotros vemos que se presenta, por ejemplo, el golpe de calor, la temperatura se va a elevar por arriba de los 40-41 grados. Y cuando se eleva arriba de los 41 grados, las proteínas y específicamente las enzimas empiezan a desnaturalizar. ¿Qué quiere decir esto? Se descomponen, dejan de funcionar. Y las principales enzimas que empiezan a perder su función son justamente las que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el cerebro, en el hígado, en el riñón, y esto a final de cuentas acaba poniendo en riesgo la vida de los animalitos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no... Ay, perdón. Digamos que se están causando lesiones en todos los órganos que son importantes. Si hay un daño a nivel cerebral, seguramente pues este puede estar un poco peleado con la compatibilidad de la vida. Entonces nosotros tenemos que entender que el golpe de calor, lo más importante es prevenirlo. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar, tiene un pésimo pronóstico en donde puede desencadenar desafortunadamente en nuestro animalito en una tragedia. Ahora, ¿cuáles son los signos que yo voy a ver que cuando se llega a presentar el golpe de calor? ¿Siempre voy a presentar o siempre voy a observar los mismos signos? Pues no. Resulta que existen ciertos signos de advertencia antes de que se presente el golpe de calor. ¿Cuáles son estos signos de advertencia que yo me voy a dar cuenta que van a estar presentes cuando haya un animalito que puede estar sufriendo esta situación de golpe de calor? Primero que nada, yo puedo llegar a observar un jadeo excesivo. Es decir, la mascotita está jadeando mucho. Además de esto, voy a observar que la lengua, las encías, y las mucosas en general van a estar de color rojo intenso. Es decir, van a tener un rojo brillante. Voy a ver que el animalito va a estar en letargo, va a tener debilidad, puede empezar a tener vómitos, diarrea, puede tener desorientación, y si ustedes llegan a observar alguno de estos signos, seguramente su animalito puede estar pasando por un golpe de calor y hay que actuar lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que si esto llega a pasar, si esto llega a presentarse, nosotros podamos de forma certera salvar la vida del animalito. O sea, que podamos identificar rápidamente que el animalito está pasando por un golpe de calor y podamos actuar en consecuencia. Ahora, ¿cuáles son uno de los puntos clave que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablemos sobre el golpe de calor? Primero que nada, dentro de los puntos clave que nosotros tenemos que, pues que procurar que siempre se deben de cumplir, primero que nada es importante que ustedes nunca dejen a sus mascotitas solas en un automóvil estacionado, ni bajo la sombra, ni con las ventanas abajo. Jamás en la vida deben de dejar a sus animalitos en automóviles. ¿Por qué? Porque un automóvil a pleno rayo del sol, por mucho que tenga el aire acondicionado encendido, por mucho que, no sé, que tenga las ventanas abajo, puede acabar en una tragedia. No sé si ustedes se enteraron que desafortunadamente, no recuerdo el estado específicamente, pero ahí en el norte del país una familia estaba teniendo tanto calor, se metió toda la familia al automóvil, encendieron el aire acondicionado y desafortunadamente pues toda la familia no vivió para contarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se les acabó la batería, a lo mejor se acumuló el exceso de dióxido de carbono, a lo mejor se acumuló también el calor, lo que produjo golpe de calor. Entonces, por favor, evitar dejar a los animalitos dentro de los automóviles. Por ninguna situación los tenemos que dejar en el automóvil. Ahora, nosotros siempre tenemos que proporcionar a los animalitos lo que es acceso a lo que podría ser agua
fresca y sombra en todo momento. Nuestros animalitos, recuerden, para nosotros lo más importante es que ellos siempre tengan bienestar animal. Parte de este bienestar animal es que los animalitos estén libres de hambre y sed. Si un animalito tiene sed, quiere decir que yo no le estoy brindando el agua de forma libre y fresca. Además, los animalitos, para nosotros hablar de bienestar animal, tenemos que tenerlos libres de disconfort. Si hay una zona en donde ellos no tienen sombra, entonces van a tener mucho disconfort y nosotros ahí podríamos estar no dándoles el bienestar animal. Y si no es bienestar animal, pues entonces podría ser considerado pues como maltrato animal. Así que hay que tener mucho cuidado en las condiciones ambientales que nosotros le estamos dando a nuestros animalitos, porque estas condiciones ambientales puede ser la diferencia en que se presente, por ejemplo, una situación como lo que es el golpe de calor o no. Ahora, también es muy importante evitar paseos en las horas más calurosas del día. Hay que limitar la actividad física intensa de los animalitos, sobre todo en horarios entre las 11 de la mañana y las 3, 4 de la tarde. Incluso me atrevería a decir de 11 a 5 de la tarde, por favor, evitar sacar a pasear a esos animalitos. Bueno, pues la semana pasada fuimos mi esposo y yo al centro comercial y resulta que mientras íbamos caminando, vimos que había un perrito que parecía como caballito de feria. Aquí va como levantando las patitas, muy bonito y todos, ay, mira qué bonito camina el perrito. ¿Y cuál? Qué bonito camina el perrito. Se venía quemando los cojinetes, ni siquiera podía mantener un segundo los cojinetes y por eso iba caminando como caballito de feria. Ahora, ustedes, para saber si deben de sacar a pasear a su mascotita o no, lo primero que tienen que hacer es determinar si el suelo es apto para que su mascotita pueda caminar. ¿Cómo van a hacer esto? Lo que van a hacer es que van a colocar la parte dorsal de su palma, es decir, esta parte, la parte de arriba de su mano, en el suelo y la van a dejar durante 5 segundos. Si ustedes pueden soportar 5 segundos sin quitarla porque les está quemando el pavimento, entonces lo pueden sacar a pasear. Si dejan su mano durante 5 segundos y luego dejan un segundo y la tienen que quitar, quiere decir que está muy caliente y lo único que va a pasar si nosotros sacamos a pasear a nuestros animalitos es que les vamos a generar una quemadura a nivel de los cojinetes. Así que hay que tener mucho cuidado con esta también situación. También sacar a pasear a nuestros animalitos o sacarlos a hacer ejercicio intenso en las horas más intensas del día también predispone a que se presente lo que es el golpe de calor. Ahora, es importante que nosotros, cuando veamos que hay alguna incomodidad por parte de nuestra mascotita, tenemos que tratar de mantener fresca y cómoda a nuestra mascotita. La mejor forma de tratar de mantener fresca y cómoda a nuestra mascotita es utilizar toallas húmedas o paños fríos. Sobre todo en esta temporada de calor, yo les recomiendo que tengan, por ejemplo, si tienen alguna toalla, alguna cobija del animalito, lo que pueden hacer es mantenerla húmeda, por ejemplo, y colocarla. Esto solo lo van a hacer cuando haya mucho calor, mucha temperatura. La van a colocar cerca de donde duerme, no adentro de su casa, porque también si queda muy húmedo se pueden generar humedad y puede desencadenar a que se reproduzcan hongos y demás. Esto solo es si hace mucho calor, es solo para tratar de mantener un ambiente un poco más fresco. Existen ciertos chalecos de enfriamiento, ustedes los pueden buscar por Amazon, o por Mercado Libre, o por la plataforma que ustedes prefieran. Existen unos chalecos de enfriamiento especial, no puse por aquí una foto, pero ustedes le ponen chaleco de enfriamiento para perros, y estos también pueden servir para que, si ustedes viven, por ejemplo, en lugares que hay una alta temperatura, como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo, todos esos lugares en donde hace un montón de calor, pues a lo mejor pueden hacer más llevadero esta situación para sus animalitos. Es importante que también tratemos de proteger las almohadillas de nuestras mascotitas. Ya existen algunas especies de zapatitos o botitas que muchos dicen, ay, le compró los zapatitos por ridículo. En alguna, o sea, esas sí tienen un uso, pero solamente es cuando vaya, tenemos que sacar a pasear al animalito y no hay otro momento, no sé, a lo mejor lo vamos a trasladar al veterinario y tiene que colocar sus cojinetes en algún momento en el suelo, pero pues a final de cuentas estos se usan más que nada para proteger al animalito. No es tanto para que se vean bien bonitos y bien cookies y demás, porque también el dejarle demasiado tiempo este tipo de zapatitos puede hacer que se les desarrolle hongos por acumulación de humedad. Así que esos son solo algunos consejos que vamos a estar revisando. Ahora, otra cosa que nosotros necesitamos considerar es el caso de actuar rápidamente en caso de emergencia.
Otra de las situaciones claves que nosotros tenemos que tener en cuenta es conocer los signos del golpe de calor. Yo tengo que saber cuándo se está presentando un golpe de calor, bueno, si realmente lo que yo estoy observando si es un golpe de calor o no es un golpe de calor, todo eso lo tengo que tener en mente. Y es muy importante, en cuanto ustedes detecten que hay algo anormal en su mascotita, antes de que ustedes emitan cualquier diagnóstico, antes de que ustedes digan, ah, sí es golpe de calor, no es golpe de calor, se desmayó, no se desmayó, cualquier cosa rara que vean en sus animalitos, lo primero que tienen que hacer es comunicarse directamente, en primer lugar, con su veterinario. Una vez que ustedes se comunican con su veterinario, le dicen, oiga, doc, ¿sabe qué? Está pasando esto con mi animalito, ¿qué es lo que prosigue? ¿Por qué se los digo esto? Porque esto forma parte, o sea, lo que estamos viendo del golpe de calor forma parte de una gran gama de conocimientos que se conoce como primeros auxilios en mascotas. Aquí en Profe Lobo Cursos Especializados somos expertos enseñando primeros auxilios en mascotas. Los primeros auxilios en mascotas son salvavidas. Nosotros hemos podido, gracias a nuestros cursos, salvar un montón de vidas de animalitos. En serio, no tienen la cantidad de personas que todos los días nos mandan mensajes agradeciéndonos por los conocimientos que les hemos brindado porque han evitado accidentes con sus animalitos, porque ahora están preparados, saben qué sí deben de hacer, saben qué no deben de hacer con todo lo que tiene que ver con cualquier accidente. Desde una cuestión de un golpe de calor, desde una cuestión de una intoxicación, desde una cuestión de un politraumatismo, que el animalito se cayó, que lo atropellaron. Todo eso, las personas que han asistido a nuestros cursos, pues lo han aprendido. Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que pensar en una situación de golpe de calor es que si hay una cuestión anormal en mi animalito, lo primero que tengo que hacer es comunicarme con el veterinario y trasladarlo lo más rápido posible con él. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en caso de una emergencia. Trasladar lo más rápido posible al animalito con el veterinario. ¿Es bueno darle suero sin sabor? Sí, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Ahora, digamos que cuál va a ser nuestro resumen para el día de hoy. Primero que nada, bueno, no para el día de hoy, para este pequeño momento, recuerden, no vamos a dejar a nuestras mascotitas en el automóvil, vamos a proporcionarle agua y sombra fresca, vamos a tratar de refrescar sus cuerpos y sus patitas y ante una situación de una emergencia, pues lo primero que hay que hacer es comunicarnos con el veterinario. Por aquí Omar Huerta, él ya ha estado presente en nuestro curso de primeros auxilios y nos dice que está súper recomendado el curso de primeros auxilios, te ayuda a mantener la calma y ayudar a las mascotas. Omar ya, a pesar de que fíjense, él ya sabe lo que viene y lo que vamos a platicar de golpe de calor, pero como él tiene un compromiso con sus animalitos, él se tomó en serio el papel de ser prestador de primeros auxilios, él sabe que lo más importante es nunca dejarse de capacitar. Entonces, él está aquí para seguir aprendiendo, a pesar de que esto ya lo conoce, ya sabe qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, ya sabe cómo tiene que reaccionar. ¿Por qué? Porque ya tomó el curso con nosotros. Así que, Omar, te agradezco que estés aquí acompañándonos, pues por esa recomendación que nos has dado. La verdad es que las personas que realmente pues se animan a tomar este curso, es un curso transformador. Muy bien, ahora vamos a platicar algunos consejos para ahorita que bueno, que estamos todos disfrutando del verano. Vamos a ver qué consejos podemos seguir para evitar que se llegue a presentar esto del golpe de calor. Ahora, primero que nada, para esta cuestión del verano, lo primero que tenemos que, ¿dónde puedes tomar ese curso? Ahorita les platico un poquito de nuestro curso de primeros auxilios, porque les tenemos un pequeño regalito a los que se animen a tomar el curso o a inscribirse el curso para pues para este fin de semana, porque este fin de semana, este domingo, iniciamos con un nuevo grupo de primeros auxilios. Muy bien, primero que nada, vamos a platicar acerca de cómo crear ambientes frescos. Primeros consejos. Cuando nosotros hablemos de crear un hogar fresco, la intención justamente es en que nosotros podamos tener de forma relativamente sencilla o relativamente cómoda las cuestiones que tienen que ver con las mejores condiciones para que nuestros animalitos estén lo más frescos posibles y que no se llegue a presentar esto que es el golpe de calor. Primer consejo, en nuestro hogar tenemos que tener una ventilación adecuada. ¿Qué es esto de tener una ventilación adecuada? Que nosotros permitamos el flujo adecuado del aire. Ahora, es importante que en nuestras ventanas hay
forma de que nosotros podamos bloquear la luz solar directa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tratar de colocar cortinas o mosquiteros de color negro o algo que evite que le dé el sol o la luz directa a nuestros animalitos, pero recuerden, estos consejos solo son en el verano. Ahora, es importante que nuestros animalitos tengan un área de descanso cómoda. Es muy importante que ellos tengan un área en la cual se puedan acercar, se puedan relajar, puedan recostarse, puedan tomar agua, que esta área esté fresca. ¿Para qué? Para que no se vaya a presentar el golpe de calor. Ahora, es importante que los animalitos, si están a nivel del exterior, hay que tratar de proporcionarles sombra natural. Es muy importante tratar de utilizar sombras naturales, como por ejemplo la de los árboles. ¿Por qué? Porque también ayuda a mantener fresco el ambiente. Si no pudiéramos proporcionarle alguna sombra natural, pues podemos hacer uso de construirle algún techito, colocarle alguna lona. Todo esto con la intención de que nosotros tratemos de que la mascotita esté lo más fresca posible. Ahora, si nuestro animalito está en el jardín, también es muy importante tratar de eliminar las plantas tóxicas. ¿Por qué? Porque si no, se pueden llegar a intoxicar. También nosotros aquí en Profe Lobo Cursos Especializados les enseñamos acerca de cómo reaccionar en caso de que se lleguen a presentar intoxicaciones y envenenamientos. Este mes no tenemos curso de intoxicaciones y envenenamientos, pero en agosto sí vamos a tomar otra vez nuestro curso de intoxicaciones y envenenamientos. Pero es importante que nosotros investiguemos qué plantas tóxicas tenemos en nuestro jardín y tratemos de eliminarlas. Es importante que en todo momento nuestros animalitos tengan agua fresca y abundante, de preferencia que tengan agua corriendo, sobre todo si son gatos. A los gatitos les gusta mucho el agua corriendo. Esto les estimula a beber y ayuda a que no se lleguen a deshidratar tanto. Entonces, a los gatitos hay que tratar de colocarles una fuente. ¿Para qué? Para que en todo momento ellas puedan tener agua fresca para que puedan estar bebiendo y se estimule el consumo. El otro consejo que es muy importante, hay que tener horarios de juego y paseos. Estos horarios de juego y paseos tienen que ser o muy temprano o muy tarde. Evitar los paseos y el ejercicio intenso entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Bueno, dependiendo de la zona donde viven, pero les digo, en donde el sol está en la mayor intensidad, el sol está en su cenit, es decir, de las 11 de la mañana hacia adelante, entonces tratar de evitar que los animalitos estén al aire libre o realizando actividades o realizando ejercicios, porque si no pueden tener una situación de golpe de calor. Ahora, la hidratación es sumamente importante para nuestras mascotas. Ay, perdón. Cuando nosotros hablemos de la hidratación, hay que recordar que esto es fundamental para hablar del bienestar animal de nuestros animalitos. Aparte de que tienen que tener agua en abundancia y siempre que ellos quieran, es importante que entendamos que el agua les va a ayudar a regular su temperatura corporal. Entonces, el hecho de que un animalito esté tomando agua constantemente va a ayudar a regular su temperatura corporal, que tenga una digestión adecuada y ayuda al correcto funcionamiento de los órganos. Ahora, si nosotros no vemos que también el agua está muy caliente, lo que podemos hacer es colocar directamente algunos hielos en el agua de bebida para que se trate de refrescar a los animalitos. Ahora, es importante que el agua en todo momento se proporcione fresca y limpia, en todo momento. Hay que tratar de evitar que el agua se quede estancada. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el agua estancada, entonces nosotros lo que podríamos tener en consecuencia es que sea un lugar, en vez de que sea algo fresco, puede ser un lugar en donde se puedan estar desencadenando enfermedades para nuestras mascotitas. Ahora, es importante que nosotros coloquemos tanto recipientes de agua en el interior de nuestro hogar como en el exterior. ¿Por qué? Porque los animalitos tienen que poder beber agua constantemente cuando se llega a presentar alguna, bueno, o sea, cuando esté de paseo. En todo momento los animalitos tienen que tener agua disponible. Y es muy importante que siempre en días calurosos estén llenando por completo sus baldes o sus envases o sus recipientes de agua. Y recordar, los animalitos, aparte de tener una situación en donde nosotros vamos a observar que necesitan tener agua en abundancia, agua constantemente, también es muy importante que esta agua esté que sea de calidad, que esté limpia.
Es como, por ejemplo, si ustedes tienen mucho calor y yo les presento agua de caño, pues no se la van a beber por mucho calor que tengan. Entonces, sí es muy importante tratar de proporcionarles el agua lo más limpia posible, por favor. Ahora, en el caso de los gatitos y bueno, y los perros y todos los animales en general, el uso de fuentes siempre va a estimular a su consumo. Entonces yo les recomiendo que siempre traten de utilizar y adquirir este tipo de fuentes. ¿Por qué? Porque les puede ayudar a que los animalitos se estimule esta sensación, bueno, esta necesidad de querer estar consumiendo agua. Entonces, de preferencia que la fuente que ustedes consigan tenga un filtro. Hay algunos filtros que son de carbón activado. Si se les llega a acabar, conseguir un nuevo filtro, pero de preferencia siempre que tengan su fuente, que tenga agua con su filtro en todo momento. ¿Para qué? Para ofrecerles agua cada vez más limpia. Ahora, dentro de otro de los consejos que nosotros vamos a encontrar, uno de estos tiene que ver con la alimentación. Cuando nosotros damos, bueno, cuando hace mucho calor, no sé si han notado que los animalitos dejan de comer. ¿Por qué dejan de comer? Porque no están teniendo el agua necesaria. Aparte, cuando hace mucho calor, se va a disminuir el consumo de los alimentos. Entonces, se recomienda que nosotros tratemos de darles alimentos húmedos y jugosos, como por ejemplo latas de comida, latas de alimentos, algunos alimentos caseros. Recuerden, si nosotros vamos a hacer nuestros propios alimentos, todo esto tiene que estar cocido. Podemos hacer nuestros propios alimentos con caldo de pollo, sin sal, por ejemplo. Bueno, a finales de este mes tenemos nuestro curso de elaboración de snacks saludables para mascotas. Entonces, si nosotros tenemos esta cuestión de los snacks saludables para mascotas y alguien quiere aprender qué ingredientes utilizar, cómo preparar los snacks, qué sí se utiliza, qué no se utiliza con los animalitos, pues se pueden inscribir también en nuestro curso de snacks saludables para mascotas. Ahora, nosotros vamos a tratar de siempre mantener hidratada a nuestra mascotita, aparte de con los bueno, o sea, con el agua de bebida, también con los alimentos. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de forma certera ayudar a los animalitos a que no se presente el golpe de calor. Ahora, es importante que ustedes observen de cerca a su mascotita y se aseguren que está bebiendo. Yo les recomiendo que por lo menos 2 veces al día pasen a revisar sus platos para ver si ha estado bebiendo la cantidad necesaria. Si ustedes notan que el animalito está deshidratado o que la piel pierde elasticidad o que tiene los ojos hundidos o que tiene un letargo, es decir, que no se está moviendo mucho, inmediatamente debemos de contactar con nuestro veterinario. En ese momento tenemos que marcar a nuestro veterinario o contactarnos con nuestro veterinario. ¿Para qué? Para que pues ahora sí que le comentemos de la situación por la que está pasando y él nos indique qué es lo que debemos de hacer y no hacer. Ahora, si ustedes sacan a pasear a sus mascotitas al aire libre, es importante que lleven agua extra. ¿Para qué? Para que puedan darle de beber a su mascotita cuando esté haciendo ejercicio. Pueden utilizar algunas botellas portátiles, algunos recipientes plegables, en fin, en cualquier actividad al aire libre en donde saquen a su mascotita, es importante siempre, siempre, siempre llevar agua de bebida para nuestros animalitos. Ahora, en el caso de nuestras mascotitas, algo que quiero que quede muy claro y que ustedes deben de recordar es que cada mascotita es única y todas las necesidades de hidratación son diferentes de un animalito a otro. Pueden variar las necesidades de hidratación según la raza, según el tamaño, según la edad, el nivel de actividad, en fin, hay varias situaciones que van a determinar el nivel de hidratación que requiere el animalito. Ahora, para cada caso en específico, yo les recomiendo que se acerquen con su veterinario. ¿Para qué? Para que le digan, oiga doc, mire, ¿sabe qué? Me gustaría saber cuánta agua tiene que beber mi animalito en el día para que se encuentre sano. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para saber las necesidades específicas de cada uno de nuestros animalitos. Recordemos que una mascotita bien hidratada es una mascotita feliz y saludable, así que hay que tratar de cuidar su bienestar para seguir disfrutando momentos inolvidables a su lado.
Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración son las cuestiones del juego. En las mascotitas el juego es muy importante. ¿Por qué? Porque el juego también puede ser una causa en la cual se puede llegar a presentar el golpe de calor. Entonces, vamos a ver diferentes situaciones que nos van a permitir tener a nuestra mascotita, por ejemplo, en el verano lo más estable posible. Se recomienda que de forma general se trate de mantener a los animalitos en el agua. O sea, a los animalitos les gusta mucho nadar y ustedes pueden mantener la diversión de sus mascotitas en el agua, los pueden acercar, pero si ustedes los colocan en el agua, en todo momento debe de haber alguien cerca de su mascotita por si el animalito llega a tragar agua, llega a tener un ahogamiento, llegue a estar una persona preparada que sepa primeros auxilios y sepa cómo actuar si el animalito por X o Y, esperemos no pase, pero si llega a pasar una cuestión de un ahogamiento. Ahora, si no tuviéramos esta posibilidad de poder tener una piscina para tener a nuestros animalitos, lo que podemos utilizar es juguetes llenos de agua para nuestras mascotitas. Estos juguetes de agua pueden ayudarnos a que nuestra mascotita esté mucho más cómoda cuando se llegue a presentar el verano. Ahora, cuando nosotros estemos realizando actividades de juego con nuestras mascotitas, recordar que estas actividades de juego tienen que estar a nivel de sombra. Hay que tratar que en todo momento nuestras mascotitas tengan siempre un área sombreada. Si vamos a jugar con ellos, de preferencia que sea bajo la sombra. ¿Para qué? Para que no se llegue no llegue a tener incidencia directa de los rayos del sol y puede llegarse a presentar lo que es el golpe de calor. Otra cosa que podemos hacer es tratar de brindarles alimentos congelados a nuestras mascotitas. En nuestro curso de snacks saludables para mascotas les enseñamos cómo elaborar helados, cómo elaborar paletas saludables que no les causan problemas metabólicos y les ayudan a refrescarse en esta situación del verano. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, si está haciendo mucho calor y yo no puedo sacar a mis animalitos a pasear, lo que tengo que tener mucho cuidado o lo que me tengo que tratar de enfocar es ofrecerle juegos de inteligencia y entrenamiento mental. Hay formas de poder estimular a nuestros animalitos para que, por ejemplo, si yo no lo puedo sacar a pasear porque hace muchísimo calor, para que estos animalitos puedan disminuir su ansiedad, para que puedan ahora sí que ser un poco más equilibrados. Para eso hay que tratar de utilizar juegos de inteligencia y entrenamiento mental, acercarnos con nuestro veterinario y preguntarles sobre cuáles podrían ser alguno de estos juegos o directamente contactar con algún adiestrador para que nos diga cuáles son algunos de los juegos que podemos utilizar, o directamente el adiestramiento también es una de las partes que ayuda a que los animalitos sean mucho más equilibrados. Entonces lo que ustedes pueden hacer es contactar directamente con algún adiestrador para que les ayude a saber cuál es la forma de estimular a su animalito si no es que no la pueden sacar a pasear. Recuerden que lo más importante es priorizar la seguridad y el bienestar de nuestro animalito. El bienestar animal, no lo que nosotros creemos que es bienestar, porque desafortunadamente el enriquecimiento ambiental tiene que ver con el bienestar animal. Justamente, como menciona Paola Maldonado, esto que estamos mencionando tiene que ver con lo que se conoce como el enriquecimiento ambiental. ¿Qué es el enriquecimiento ambiental? El enriquecimiento ambiental es una parte del bienestar animal en donde nosotros, al no poder cumplir de forma certera ciertas libertades o ciertas necesidades de los animalitos, hacemos cambios en el ambiente que estimulan el equilibrio del animalito. ¿Para qué? Para que si por ejemplo estamos fallando en el bienestar, no sé, por ejemplo, que no tengamos el espacio necesario para sacarlo a pasear, que si tengamos estimulación ambiental para que el animalito no se estrese, no tenga ansiedad y pues acabe dando como resultado un problema en los animalitos. Ahora, también otra cosa que necesitamos entender ahorita, que es la cuestión del verano, es que yo sé que muchas personas salen de vacaciones con sus animalitos.
Algunos se los llevan de paseo, algunos otros los dejan en guarderías, pero estos consejos que vamos a revisar son para aquellos que andan de paseo con sus animalitos. Ahora, si ustedes tienen planeado salir de vacaciones con sus mascotitas, ya sea en automóvil, vacaciones en la playa o alguna de estas cuestiones, es importante que nosotros tengamos algunas prevenciones para asegurarnos que nuestras mascotitas en todo momento estén cómodas y protegidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Si nosotros vamos a realizar un paseo en un automóvil, es fundamental que dentro del vehículo nuestra mascotita se sienta segura y cómoda. Es importante que se utilicen los lugares o el medio adecuado para el transporte. La mejor forma para trasladar a un animalito es utilizando una transportadora. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es utilizar una jaula transportadora porque pues esta es una de las mejores formas en las cuales nosotros vamos a poder trasladar a un animalito. Entonces siempre que vayamos a desplazar a un animalito en un automóvil, tratar de hacerlo en esta cuestión de una jaula transportadora, porque se los digo, no sé si se enteraron, pero a mí ya me tocó, bueno, un conocido ya desafortunadamente tuvo un accidente por traer a uno de sus animalitos en el automóvil y el animalito se estresó, se puso como loco y desafortunadamente tuvieron un percance y un accidente automovilístico, y esto se hubiera evitado si el animalito hubiera venido en lo que es su jaula transportadora. Así que las jaulas transportadoras están pensadas y hechas para trasladar a los animalitos, por lo tanto siempre vamos a tratar de enfocarnos en que esta sea una de las maneras en las cuales debemos de trasladar al animalito. Ahora, hay que asegurarnos que el automóvil en todo momento esté bien ventilado. Lo que podemos hacer es colocar alguna manta o algo en sus almohadillas que esté fresco para darle una mayor comodidad al animalito. Ahora, si ustedes deciden viajar con su mascotita en el automóvil, es importante que de preferencia viaje en el asiento trasero y que viaje con arneses de seguridad. Hay arneses de seguridad específicos para mascotas. Todo esto lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque si no, se puede llegar a presentar un accidente con nuestros animalitos y pues ahí ya parte, bueno, digamos que es nuestra responsabilidad. Los primeros auxilios empiezan desde la cuestión de la prevención. Ahora, es importante, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, que por ningún motivo se debe de quedar un animalito solo en un automóvil. ¿Por qué? Porque un animalito solo en un automóvil cuando hace mucho calor puede desencadenar en golpe de calor. Ahora, si ustedes, bueno, hay que tener mucho cuidado en esta cuestión de no dejar sueltas nuestras mascotitas porque puede ser peligroso para las mascotitas y para nosotros. De preferencia, si vamos a viajar con nuestra mascotita, hacer paradas frecuentes. ¿Para qué? Para que el animalito pueda bajarse, estirar sus patitas, hacer un poco de ejercicio, haga sus necesidades, pueda tomar agua, pueda comer algo. Ahora, si su viaje va a ser muy largo, acérquense con su veterinario. ¿Para qué? Para que les pueda dar algún medicamento o alguna sustancia para que el animalito no se vaya a marear y no vaya a vomitar. Ahora, si ustedes planean viajar, por ejemplo, a la playa o a las montañas o a algún lugar con su animalito, algo que es muy importante es investigar el destino al cual van a ir y cuáles son las cuestiones legales que tienen que ver con el traslado de sus animalitos. Es decir, tienen que ver las regulaciones locales, qué es lo que se necesita, qué vacunas, si tienen que llevar su carnet, qué desparasitaciones, qué enfermedades están presentes en esa zona. ¿Por qué? Porque nuestro animalito, al llevarlo a un lugar en el cual no es su entorno, se puede llegar a contagiar y pues puede desencadenar en alguna enfermedad o en alguna situación preocupante. La intención es tanto que nosotros cumplamos las normas de seguridad del lugar al cual nosotros vamos a acudir con nuestros animalitos, como que nuestros animalitos estén lo más cómodos y seguros posibles. Ahora, es importante que si nosotros llevamos a la playa a nuestros animalitos, hay que tratar, bueno, no solo en la playa, ahorita con el calor que está haciendo, yo creo que estas consideraciones deberíamos de tomarlas todos nosotros cuando lleguemos a observar a los animalitos
que están expuestos directamente en el sol. Es importante que tratemos de proteger la piel y los ojos de nuestra mascotita de los rayos del sol directo. Ya existe protector solar para mascotas, sobre todo en aquellas mascotitas que tienen o el pelo muy corto o no tienen pelo, como los xoloescuincles. Entonces, de nuevo, acérquense con su veterinario para que él les pueda brindar pues ahora sí que un protector solar para sus animalitos. Bueno, en donde nosotros debemos de colocar este protector debe ser en las zonas más expuestas. ¿Cuáles son estas zonas más expuestas? Por ejemplo, las orejas, la nariz, el vientre. Algunos van a pensar que puede llegar a ser muy ridículo, pero algunas gafas de sol para perros lo pueden utilizar cuando el sol sea muy intenso. ¿Por qué? Bueno, no sé si han visto que hay, bueno, depende de la playa, pero hay algunos en donde los rayos del sol incluso lastiman la vista. ¿Por qué? Porque rebota esos rayos del sol en la arena y puede llegar a lesionar la visión de nuestros animalitos. Entonces, estas gafas de sol pueden ayudar a que que las vacaciones no acaben en un problema pues, de salud para nuestros animalitos. Ahora, también es muy importante que si nosotros vamos hacia lugares en donde hay agua de mar, es decir, agua salada, hay que tratar de que nuestro animalito no beba esa agua. ¿Por qué? Porque esta agua puede ser perjudicial. Si la llega a ingerir en grandes cantidades, le puede causar varios problemas como problemas renales y demás. Entonces, en todo momento recuerden que nosotros tenemos que tener agua limpia y fresca y estar supervisando a nuestra mascotita para que en el momento que nuestra mascotita tenga sed, nosotros poder darle pues a beber el agua y que no tenga la necesidad de estar dándole lengüetazos al agua, pues al agua salada. Ahora sí, ya platicamos algunos consejos que tenemos que hacer en el verano, pero estamos aquí para aprender sobre los primeros auxilios cuando se llegue a hablar de golpe de calor. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es entender qué son los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque, bueno, ya por aquí tenemos a alguien que ha tomado nuestro curso de primeros auxilios, pero a lo mejor muchas personas no saben lo que son los primeros auxilios o tienen una idea un poco errónea acerca de qué son los primeros auxilios. Vamos a definir qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios van a ser un conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de carácter inmediato en las mascotitas que han sido víctimas de algún accidente o alguna enfermedad repentina. Incluso yo me atrevería de hecho creo que voy a modificar ya esta definición porque también los primeros auxilios empiezan desde la cuestión de la prevención. Entonces, nosotros cuando hablamos de primeros auxilios vamos a ver que tienen que ver con todos estos conjuntos y procedimientos y técnicas que se aplican de carácter inmediato en las mascotitas que han sido víctimas de algún accidente. Es decir, si yo veo que el animalito tiene un accidente y actúo rápido pero mal, no son primeros auxilios. Si yo veo que la mascotita tiene un accidente y actúo lento pero bien, no son primeros auxilios. Para que sean primeros auxilios tienen que ser rápido, yo tengo que actuar rápido y bien. Y aparte de actuar rápido pero bien, lo que tengo que tener en mente es poder utilizar todos mis conocimientos para mantener estable a mi animalito y además de todo, estas técnicas, estos protocolos, estos procedimientos siguen una serie de metodologías, es decir, nosotros tenemos que hacer un paso A, luego un paso B, luego un paso C, luego un paso D, todo esto para aprender a salvar la vida de un animalito. Ahora, otra definición de los primeros auxilios podrían ser todas aquellas acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Y algo que es muy importante y que me gustaría dejar muy claro porque muchas veces algunas personas piensan que los primeros auxilios son tratamientos médicos o se utilizan para evitar la visita al veterinario y no, los primeros auxilios van a ser todas estas acciones que yo haga antes de llegar al veterinario para salvar la vida de los animalitos. Porque ahorita, desafortunadamente, la mayor problemática que tenemos nosotros como veterinarios es que cuando llegan los animalitos con nosotros ya le hicieron un montón de cosas. Resulta que ya le preguntaron a la vecina, a la tía, a la amiga, a la prima, oye, a mi perrito le pasó esto, ¿tú qué le hiciste? ¿A dónde lo llevaste? Entonces ni siquiera se tiene como un plan de contingencia cuando llegue a pasar un accidente con nuestros animalitos. Los primeros auxilios te enseñan a tener ese plan de contingencia y cómo actuar al respecto.
Ahora, los primeros auxilios tienen ciertos objetivos muy bien delimitados. ¿Cuáles son estos objetivos muy bien delimitados? El primero y más importante de los objetivos de los primeros auxilios es el preservar la vida de las mascotitas. Todas las metodologías que aprendemos en primeros auxilios se enfocan en eso, en preservar la vida de los animalitos. Para ello, nosotros vamos a tratar de evitar mayores daños por parte de los animalitos. Vamos a tratar de retirar a la mascotita del sitio de riesgo. Vamos a tratar de trasladarlo a un sitio de atención veterinaria especializado. Vamos a tratar de minimizar el dolor, vamos a tratar de promover la recuperación de la mascotita, vamos a tratar de prevenir heridas futuras y vamos a tratar de controlar daños potenciales. Todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que tratar de cumplir cuando estemos hablando sobre los primeros auxilios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en mente cuando hablemos acerca de los primeros auxilios, específicamente ahora del golpe de calor, y lo que yo voy a hacer en los primeros auxilios de golpe de calor. Tienen que tratar de cumplir absolutamente todas estas cuestiones que estamos viendo. Ahora, los primeros auxilios se deben de aplicar en dos situaciones, urgencias y emergencias, pero primero necesitamos saber qué es una urgencia. Una urgencia nosotros la vamos a entender o la vamos a comprender como una situación en donde se requiere asistencia médica, pero dentro de lo que cabe no se está poniendo la vida en riesgo del animalito. Por ejemplo, una situación de una urgencia podría ser un vómito, una sola diarrea, que el animalito se rompa una uña, que el animalito tenga un golpe leve. Todas estas son situaciones de una urgencia. O sea, son situaciones en donde sí se está poniendo en riesgo la vida del animalito, pero tenemos unas 3, 4, 5 horas para poder enfrentarnos hasta la situación por la cual está pasando nuestro animalito. Y luego tenemos las emergencias. El problema de las emergencias es que son urgencias que no se atendieron y se convirtieron en emergencias. Las emergencias van a ser todas aquellas situaciones en donde nosotros necesitamos tomar acciones y decisiones médicas inmediatas, y dado la complejidad de estas situaciones sí se está poniendo en riesgo la vida de los animalitos. Si nosotros no tomamos decisiones rápidas, hay algunas situaciones donde si no tomamos una acción de 3 a 5 minutos, el animalito puede no contarle. Entonces es importante que nosotros desde ahorita vayamos pensando en la responsabilidad que tenemos como tutores en el momento que nosotros tenemos una animalito. Desde el momento que tenemos un animalito, mi responsabilidad es saber primeros auxilios, mi responsabilidad es saber bienestar animal, mi responsabilidad es saber qué es lo que tiene que tener el animalito, ¿para qué? Para que sea lo más feliz posible. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora sí en los primeros auxilios cuando se presenta el golpe de calor? Ya se presenta el golpe de calor, voy a observar los signos que platicamos hace ratito, que voy a observar que están jadeando mucho, que tiene los ojos hundidos, que voy a ver que el animalito tiene lo que es la lengua y las mucosas de color rojo intenso. Lo primero que voy a hacer es que voy a tratar de bajar la temperatura de forma gradual. ¿Cómo lo voy a hacer? El primer paso es colocar bolsas de agua fría sobre el cuello o compresas de agua fría sobre el cuello. Ahora, es muy importante que estemos tomando la temperatura constantemente de nuestros animalitos y que estemos en constante comunicación con nuestro veterinario sobre la situación de nuestros animalitos. Recordemos, el golpe de calor es una situación crítica, y al ser una situación crítica requiere que nuestro veterinario esté preparado para enfrentarse a cualquier situación que se pueda llegar a presentar, desde una cuestión de un paro cardiorrespiratorio, desde una cuestión de convulsiones, desde una cuestión de que el animalito venga sumamente deshidratado, que venga con desbalances electrolíticos. Todas estas cuestiones tenemos que comunicárselas al veterinario en el momento que nos demos cuenta que hay una situación relacionado con lo que tiene que ver con el golpe de calor. Ahora, lo primero que tengo que hacer entonces es que yo voy a identificar en primer lugar lo que es el golpe de calor. Ya identifiqué lo que es el golpe de calor. Segundo lugar, lo que voy a hacer es colocar compresas de agua fría alrededor del cuello. Y tercer punto
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de humedecer todo el cuerpo de mi animalito. Voy a tratar de mojar todo el cuerpo, ya sea colocando una toalla mojada o húmeda sobre la espalda, luego la exprimo, vuelvo a refrescar esa toalla y se la vuelvo a colocar, o directamente vertiendo agua en abundancia en lo que es la parte del dorso, el abdomen, las patas traseras, delanteras. Entonces, ¿esto por qué lo tengo que hacer? Para tratar de disminuir la temperatura. Recordemos que cuando el agua entre en contacto con la piel, lo que va a hacer es que por transferencia de calor se va a absorber parte de ese calor por el agua, y una vez que el agua se retire, pues va a bajar la temperatura del animalito. Ahora, es muy importante que no utilicemos agua fría. Bueno, el agua que utilicemos tiene que ser agua a temperatura ambiente, no tiene que ser agua muy fría. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos agua muy fría, ocurre un fenómeno que se conoce como vasoconstricción periférica. ¿Qué es esto de vasoconstricción periférica? Los vasos sanguíneos, cuando hay un golpe de calor, están así, abiertos completamente, y si nosotros les cambiamos la temperatura de golpe, se cierran de golpe, y al cerrarse de golpe ya no está fluyendo la sangre por la piel y esos pequeños capilares, sino se mantiene en los órganos más importantes, es decir, se mantiene circulando nada más hacia el cerebro, corazón, pulmones y todo eso. No quiere decir que no esté llegando a la piel y demás, sino que llega con menor, digamos, con menor intensidad. Entonces, al llegar con menor intensidad, no se disipa tan rápido lo que es la temperatura. Entonces, utilizamos agua a temperatura ambiente, tratamos de ir bajando de forma gradual la temperatura, y una vez que tenemos una temperatura estable, nos tenemos que ir corriendo con el veterinario. Muchas veces pensamos que podríamos querer hacer muchas otras cosas, pero no hay muchas otras cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque incluso llegando con nosotros como veterinarios, hay que estabilizar al animalito con soluciones electrolíticas y hay que mandar a hacer estudios para ver qué daños son los que se están presentando. Si ya existe daño renal, si ya hay un daño hepático, si hay alguna secuela, en fin, todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablemos de el golpe de calor. Entonces, resumen de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué es el golpe de calor? Es un síndrome de lesión celular que se produce porque hay un aumento en la temperatura metabólica que no puede ser disipado hasta que se pierden los controles de termorregulación y se produce el golpe de calor. ¿Qué voy a hacer cuando yo identifique que hay un golpe de calor? Primer paso es marcar a mi veterinario. Segundo paso es colocar compresas de agua fría alrededor del cuello de mi mascotita. Tercer paso, es el humedecer todo el cuerpo. Ahora, si ustedes tuvieran alguna duda, pueden escribirla aquí en el chat y vamos platicando acerca de sus dudas, y aquellos que les interesa acerca de los cursos que manejamos en Profe Lobo, cursos especializados como nuestro taller de primeros auxilios, ahorita les contamos. Por aquí dice, ¿la toalla mojada es por el lomo o por la panza? Funciona mejor. De las dos formas, en el lomo y por la panza. El punto es bajar la temperatura, es decir, que haya un contacto de una superficie fría, específicamente